Hay un momento en la vida en el que uno deja de fingir fortaleza. Un momento en el que ya no sirve ser positivo. Un momento en el que las frases bonitas se quedan cortas. Ese momento llega cuando el alma está cansada de verdad. No es el cansancio del cuerpo después de un día largo. Es un cansancio más profundo. El cansancio de sostener. El cansancio de resistir. El cansancio de seguir adelante sin entender por qué. Ese cansancio no siempre se nota desde fuera. Muchas veces sonríes. Cumples. Respondes mensajes. Sigues funcionando. Pero por dentro algo se va apagando. Y entonces, una noche, o una madrugada, ocurre algo distinto. Te quedas en silencio. El ruido del día desaparece. Y ya no puedes seguir diciéndote que todo está bien. Es ahí cuando salen las palabras que no se planean. Las que no son correctas. Las que no son educadas. Las que no son religiosas. Las palabras que salen desde el fondo del alma. Dios, ya no puedo más. No es una oración bonita. No es una oración ordenada. No es una oración fuerte. Es un grito. Y muchas personas sienten culpa por ese grito. Piensan que le están fallando a Dios. Que están demostrando poca fe. Que están siendo débiles. Pero hay algo que necesitas saber desde el inicio. Ese grito no aleja a Dios. Ese grito lo acerca. Porque Dios no se escandaliza con tu cansancio. No se ofende con tu agotamiento. No se decepciona cuando reconoces que ya no puedes. Al contrario. Ese ya no puedo más es muchas veces la oración más honesta que una persona puede hacer. Hay días en los que uno puede decir: confío. Todo pasará. Dios sabe lo que hace. Pero hay otros días en los que no queda fuerza para eso. Solo queda la verdad desnuda. Y la verdad, cuando se dice sin máscaras, es terreno sagrado. Tal vez tú también has llegado ahí. Tal vez no hoy, pero en algún momento. O tal vez estás ahí ahora mismo. Cansado de luchar con lo mismo. Cansado de esperar. Cansado de explicar. Cansado de sentir que das más de lo que recibes. Cansado de ser fuerte por todos. Y cuando el alma llega a ese punto, algo muy importante sucede. El control empieza a romperse. Y eso asusta. Porque estamos acostumbrados a creer que mientras controlamos, sobrevivimos. Que mientras resistimos, valemos. Que mientras aguantamos, somos dignos. Pero llega un momento en el que aguantar ya no es virtud. Es desgaste. Y entonces, sin darte cuenta, dices: Señor, ya no puedo más. No sabes qué respuesta esperas. Tal vez ninguna. Tal vez solo necesitas decirlo. Y aquí viene algo que cambia todo. Dios no responde siempre como esperamos. Pero siempre responde como necesitamos. Muchas personas imaginan que, cuando dicen ya no puedo más, Dios va a responder quitando inmediatamente el problema. Cambiando la circunstancia. Abriendo una puerta espectacular. A veces ocurre. Pero muchas otras veces, no. Y no porque Dios no escuche, sino porque hay algo más profundo ocurriendo. Cuando le dices a Dios ya no puedo más, no estás informándole de algo que Él no sepa. Estás reconociendo algo que tú ya no puedes negar. Y ese reconocimiento es el inicio de un cambio interior. Porque hasta que no aceptas que no puedes más, sigues intentando con tus fuerzas. Y mientras sigues intentando con tus fuerzas, no dejas espacio para que Dios actúe de otra manera. El agotamiento no es el final de la fe. Muchas veces es el umbral. La Biblia está llena de personas que llegaron a ese punto.
Personas que dijeron, con otras palabras: hasta aquí llegué. No puedo seguir así. Esto me supera. Y en casi todos los casos, Dios no los rechazó. Los encontró ahí. Porque Dios no se revela solo en la victoria. Se revela también en el quiebre. Hay una diferencia enorme entre rendirse y entregarse. Rendirse es cerrar el corazón. Entregarse es abrirlo. Cuando dices, ya no puedo más, con honestidad, no estás abandonando a Dios. Estás dejando de abandonarte a ti mismo. Estás dejando de fingir. Estás dejando de sostener una imagen. Estás dejando de cargar algo que no te corresponde. Y eso, aunque duela, es un acto de fe profunda. Porque la fe no siempre se expresa diciendo yo puedo. A veces se expresa diciendo: yo no puedo, pero confío en que tú sí. Ese cambio de lugar es clave. Hasta ese momento, tú eras el sostén. Después de ese momento, decides soltar. Y soltar no significa que el dolor desaparezca de inmediato. Significa que ya no estás solo dentro de él. Tal vez, cuando le dijiste a Dios ya no puedo más, no escuchaste una voz. No sentiste nada especial. No ocurrió ningún milagro visible. Y eso te hizo pensar que Dios no respondió. Pero déjame decirte algo con mucha claridad y respeto. El silencio también puede ser una respuesta. No un silencio vacío, sino un silencio que contiene. Un silencio que sostiene. Un silencio que te invita a parar. Porque hay respuestas que no llegan en forma de palabras, sino en forma de permiso. Permiso para descansar. Permiso para llorar. Permiso para no tener respuestas hoy. Permiso para ser humano. Dios no siempre responde diciendo haz esto o haz aquello. A veces responde diciendo: deja de empujarte. Y eso, para una mente cansada, es difícil de aceptar. Porque estamos acostumbrados a creer que si no hacemos más, todo se cae. Pero no todo se cae cuando paras. A veces, lo que se cae es lo que te estaba lastimando. Cuando le dijiste a Dios ya no puedo más, tal vez Él no quitó la carga. Pero empezó a quitarte la culpa por sentirte cansado. Tal vez no cambió la situación. Pero empezó a cambiar la manera en la que tú te hablas por dentro. Tal vez no te dio respuestas inmediatas. Pero empezó a darte algo más necesario. Respiro interior. Porque hay un cansancio que no se cura durmiendo. Se cura sintiéndote acompañado. Y eso es lo primero que Dios hace cuando le dices la verdad. Se acerca. No para juzgarte. No para decirte, te falta fe. Sino para decirte, sin palabras: estoy aquí. No tienes que poder más. Y aquí quiero que te detengas un momento. Respira. Siente esta idea. ¿Qué pasaría si Dios no te estuviera pidiendo que seas más fuerte, sino que seas más honesto? ¿Qué pasaría si ese ya no puedo más no fuera una falla espiritual, sino el inicio de una relación más real? Muchas personas se acercan a Dios desde lo que creen que deberían ser. Pocas se acercan desde lo que realmente son. Y Dios trabaja mejor con lo real. Tal vez llevas tiempo pidiendo fuerza. Y Dios, en lugar de darte más fuerza, te está enseñando a dejar de exigirte tanto. Tal vez llevas tiempo pidiendo claridad. Y Dios, en lugar de darte respuestas, te está enseñando a descansar en medio de la incertidumbre. Porque hay lecciones que no se aprenden desde la potencia, sino desde la humildad. Cuando le dices a Dios ya no puedo más, algo en tu interior se rinde. Y esa rendición no es derrota. Es apertura. Después de decir ya no puedo más, uno suele quedarse esperando algo. Una señal. Un cambio inmediato.
Una respuesta clara que explique todo. Y cuando eso no ocurre, aparece otra capa de cansancio. La decepción. Porque en el fondo pensabas que, al llegar a ese límite, algo iba a pasar afuera. Que la carga se iba a ir. Que el problema se iba a resolver. Que el dolor se iba a calmar. Pero la respuesta de Dios muchas veces no empieza afuera. Empieza adentro. Y eso desconcierta. Porque cuando estás agotado, lo último que quieres es un proceso. Quieres alivio. Quieres que pare. Quieres descansar ya. Y Dios lo sabe. Pero también sabe algo que tú, en ese momento, no puedes ver. Hay cansancios que no se resuelven quitando la carga, sino cambiando la manera de cargarla. Después de decir, ya no puedo más, la respuesta no suele llegar como una frase audible. Llega como un cambio sutil. Casi imperceptible. Algo que no sabes explicar, pero que empieza a moverse dentro de ti. Tal vez la primera respuesta fue esta. Dejaste de pelear contigo mismo. Tal vez, por primera vez en mucho tiempo, dejaste de exigirte tanto. Dejaste de decirte, tengo que poder. Dejaste de reprocharte por estar cansado. Y aunque eso no resolvió el problema, alivió algo más profundo, la violencia interior. Porque muchas veces no es la situación la que más duele, sino la forma en la que te hablas mientras la atraviesas. Y cuando le dices a Dios, ya no puedo más, algo se quiebra ahí, la autoexigencia desmedida. Dios no siempre responde diciendo resiste. Muchas veces responde diciendo, deja de lastimarte. Otra forma en la que Dios responde es deteniendo la prisa. Cuando estás al límite, tu mente corre. Anticipa. Se llena de escenarios. Busca salidas urgentes. Y esa urgencia agota aún más. La respuesta de Dios no siempre acelera. A veces frena. Tal vez notaste que, después de decir ya no puedo más, ya no tenías energía para seguir empujando. Y eso te dio miedo. Pensaste, si paro, todo se cae. Pero no todo se cayó. Algunas cosas sí. Expectativas irreales. Cargas que no te correspondían. Roles que habías asumido por costumbre. Y eso también es respuesta. Porque hay cosas que solo se caen cuando dejas de sostenerlas. Y hay cosas que nunca debiste sostener en primer lugar. Dios no siempre te quita lo que te duele. A veces te quita la obligación de sostenerlo solo. Otra respuesta que suele llegar es el silencio. Un silencio distinto al vacío. Un silencio que no te empuja a hacer, sino que te invita a estar. Al principio incomoda. Porque estamos acostumbrados a llenar el silencio con pensamientos, explicaciones, decisiones. Pero cuando estás exhausto, el silencio se vuelve medicina. Ese silencio no te dice no hay respuesta. Te dice, no todo necesita respuesta ahora. Y eso, para un alma cansada, es alivio. Porque el agotamiento profundo no viene solo de los problemas, sino de la necesidad constante de entenderlos, explicarlos, resolverlos todos al mismo tiempo. Dios responde enseñándote a vivir sin tener todo claro. A vivir sin certezas absolutas. A vivir apoyado en algo más grande que tu comprensión. Hay personas que dicen, le pedí a Dios una respuesta y no me dio ninguna. Pero, si miran con honestidad, descubren que Dios no les dio una respuesta, les dio espacio. Espacio para sentir. Espacio para llorar. Espacio para no saber. Y ese espacio, aunque no parece un regalo, lo es. Porque sin espacio interior, nada puede sanar. Otra forma en la que Dios responde es reordenando prioridades. Cuando ya no puedes más, se hace evidente que es esencial y que no. Que vale la pena y que no tanto. ¿Qué relaciones sostienen y cuáles drenan?
qué luchas son necesarias y cuáles son solo hábito. No porque Dios te dé una lista clara, sino porque el cansancio revela la verdad. Y esa verdad duele, pero libera. Tal vez te diste cuenta de que estabas viviendo para cumplir expectativas que no eran tuyas. Tal vez estabas cargando con culpas que no te correspondían. Tal vez estabas intentando ser fuerte para todos menos para ti. Dios no te gritó eso. Te lo mostró suavemente. Porque cuando estás cansado de verdad, ya no puedes sostener mentiras. La respuesta de Dios también llega en forma de compañía inesperada. Una persona que aparece. Una conversación que se da. Una palabra que llega justo a tiempo. No como solución mágica, sino como recordatorio, no estás solo. Dios no siempre actúa directamente. A veces actúa a través de otros. Y cuando estás agotado, esa presencia humana se vuelve sagrada. Porque alguien que te escucha sin corregirte, que no te apura, que no te juzga, se convierte en respuesta. Otra respuesta frecuente es esta. Dios no te da más fuerzas. Te permite descansar sin culpa. Y eso es enorme. Porque muchas personas están agotadas no solo por lo que viven, sino por la culpa de estar cansadas. Culpa por no rendir. Culpa por no creer más. Culpa por no ser como antes. Cuando le dices a Dios ya no puedo más, Él no te responde diciendo esfuérzate un poco más. Te responde diciendo, está bien que no puedas. Y esa aceptación abre algo profundo. Por primera vez, no tienes que demostrar nada. No tienes que justificarte. No tienes que explicarte. Puedes simplemente ser. Y en ese ser, algo se calma. La respuesta de Dios no siempre cambia la historia de inmediato, pero cambia al protagonista. Y cuando el protagonista cambia, la historia empieza a transformarse desde dentro. Tal vez el problema sigue ahí. Tal vez la situación no se resolvió. Tal vez el dolor no desapareció. Pero tú ya no estás igual dentro de él. Y eso es respuesta. Después del quiebre viene algo que no siempre se nota de inmediato. No es un cambio ruidoso. No es una victoria espectacular. Es algo más sutil, más profundo, más verdadero. Dios no siempre responde levantándote de golpe. Muchas veces responde sosteniéndote mientras todavía estás en el suelo. Y eso desconcierta, porque esperamos que la fe nos saque rápido del dolor. Pero la fe madura hace otra cosa, te acompaña dentro de él hasta que ya no te destruye. Después de decir ya no puedo más, comienza un proceso silencioso. No se anuncia. No se celebra. Pero ocurre. Empiezas a darte permiso para sentir sin juzgarte. Empiezas a decir no sin tanta culpa. Empiezas a descansar sin sentirte inútil. Empiezas a aceptar que no todo depende de ti. Nada de eso parece milagroso. Pero todo eso reconstruye. Dios no te devuelve la fuerza de antes. Te da una fuerza distinta. Una fuerza más humilde. Más real. Menos arrogante. Una fuerza que ya no necesita demostrar nada. Empiezas a notar que no reaccionas igual. Que ya no corres detrás de todo. Que ya no te rompes intentando sostener lo insostenible. Y eso no es resignación. Es sabiduría nacida del cansancio atravesado con fe. Hay algo que ocurre cuando el alma deja de pelear contra su límite, se vuelve más verdadera. Antes, quizá creías que tu valor estaba en cuanto podías aguantar. Ahora descubres que tu valor permanece incluso cuando ya no puedes. Antes, tal vez pensabas que Dios te amaba más cuando eras fuerte. Ahora entiendes que te ama igual cuando estás agotado. Esa comprensión no llega con un rayo. Llega con el tiempo. Con pequeños gestos.
con una paz que aparece sin explicación. Dios empieza a reconstruirte desde dentro hacia afuera. No te da una vida sin problemas. Te da una vida con más sentido. No te quita todas las cargas. Te enseña cuáles sí valen la pena. No te vuelve invencible. Te vuelve acompañado. Y eso cambia todo. Con el tiempo, empiezas a mirar atrás y te das cuenta de algo sorprendente. El momento en el que dijiste, ya no puedo más, no fue el final. Fue un punto de inflexión. No porque todo se haya arreglado, sino porque dejaste de vivir desde la exigencia y empezaste a vivir desde la confianza. Y aquí aparece una verdad profunda. Dios no responde a tu cansancio exigiéndote más fe. Responde regalándote descanso interior. Un descanso que no siempre se siente como felicidad, pero sí como estabilidad. Como suelo firme. Como un puedo seguir sin violencia interna. Empiezas a descubrir que no necesitas entender todo para avanzar. Que no necesitas controlar todo para estar en paz. Que no necesitas tener todas las respuestas para descansar. La fe ya no es una lucha. Se vuelve un apoyo. Y ese apoyo se manifiesta en cosas simples. Una noche en la que duermes mejor. Una decisión que tomas sin ansiedad. Una conversación que ya no temes. Un perdón que empieza a brotar. Nada espectacular. Todo esencial. Dios no te reconstruye para que vuelvas a ser como antes. Te reconstruye para que seas más tú. Más honesto. Más consciente. Más humano. Más libre. Y eso es algo que solo ocurre cuando atraviesas el límite y no huyes de él. Tal vez hoy todavía estás cansado. Tal vez todavía duele. Tal vez todavía no entiendes. Eso no significa que Dios no esté obrando. Significa que el proceso sigue. La fe no siempre te saca rápido del valle. A veces camina contigo hasta que el valle deja de dar miedo. Y si hoy estás en ese punto, quiero decirte algo con toda claridad. No estás fallando. No estás retrocediendo. No estás perdiendo la fe. Estás aprendiendo a confiar de otra manera. Una manera más silenciosa. Menos eufórica. Más sólida. Cuando le dijiste a Dios, ya no puedo más, no te soltó. Te tomó de una forma distinta. No para empujarte a levantarte antes de tiempo, sino para sostenerte hasta que pudieras hacerlo sin romperte. Y eso es amor. Tal vez nunca escuchaste una respuesta en palabras. Tal vez nunca sentiste algo extraordinario. Pero si hoy eres un poco más compasivo contigo, si hoy te hablas con menos dureza, si hoy descansas sin tanta culpa, si hoy puedes decir no cuando lo necesitas, entonces Dios respondió. Porque a veces la respuesta no es una frase. Es una transformación lenta. Y ahora, al cerrar este recorrido, no quiero que te quedes con una consigna, ni con una obligación espiritual. Quiero que te quedes con una certeza sencilla. No tienes que poder siempre. No tienes que ser fuerte todo el tiempo. No tienes que cargar solo. Cuando vuelvas a sentir que ya no puedes más, no te asustes. No lo escondas. No lo maquilles. Díselo a Dios otra vez. Porque ese ya no puedo más no es el final de tu camino. Es muchas veces el inicio de una fe más real, más profunda, más en paz. Y recuerda esto, incluso en los días difíciles. Dios no se cansa de sostenerte. Aunque tú estés cansado de sostenerlo todo.